Hola Hola, Gaby, Hola, buenas ¿qué tal? tardes, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Me alegro mucho, se escucha bien entonces, tengo auriculares nuevos. Sí, sí, te escuchamos muy bien. Maravilloso, estamos de estreno. Oye, pues faltan un poco de compañeros en llegar, Ok, pero pues vamos a dar un par de minutitos y si no, pues empezamos. dale. ¿Cómo has estado, Gabriela? ¿Estás Mira, ahorita en Argentina? estoy en Argentina y desde la marcha multitudinaria por la educación pública del martes he estado de mejor humor. Pues sí, ahora sí que se ven las marchas, acá nos llegan las noticias, pero inmensas, ¿no? Inmensas. Una cosa de las más grandes que vi en mi vida y acá somos de mucha marcha, así que es muy emocionante, muy lindo, con muchos jóvenes, niños, El gente día de, an- grande. el día de anterior estuvimos platicando con otra escritora argentina que es Verónica Langer, Ujú. actriz además, y justamente publicó que también les habían creo que recortado lo que es el apoyo, ¿no? Para lo que es la parte del cine y todo lo que es bueno, al parecer todo lo que viene siendo artes, ¿no? Les están Todo, recortando todo. bastante. Detestan la cultura y el arte. Qué fuerte. Sí, es raro, pero son así. ¿Y qué tal, cómo te ha ido con tu libro? Muy bien, por suerte. Buenas tardes. Está muy interesante. Fíjate que es una lectura que aquí en nuestro foro de lectura la comentamos a lo largo de 3 semanas. Así es como Sí. funciona nuestro foro, nuestro club de lectura. Dividimos el libro en 3 partes y 2 semanas previas las comentamos en Facebook. Vamos analizando la lectura y ya en la tercera semana justamente tenemos la charla con el autor, ¿no? Déjame decirte y presumirte que justamente el día 23 de abril estuvimos cumpliendo 14 años como club, ¿no? Entonces, pues esta semana es de festejo en grande y bueno, mira, qué mejor que festejarlo, celebrarlo, pues contigo aquí comentando tu más reciente novela, ¿no? Ahora sí que nuevamente gracias por ser parte de este festejo. No, yo encantada y felicitaciones. Gracias. Gracias. Pues vamos empezando en atención a los que llegamos puntuales. Así que amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Gabriela Cabezón Cámara y con su libro Las Niñas del Naranjel, que estuvimos leyendo en las últimas 3 semanas. Gaby, te pedimos por favor que nos platiques un poquito de ti, de lo que nos quieras platicar de ti, y luego pues vamos entrando en materia que nos platiques algo de Las Niñas del Naranjel. Así que agradecemos tu tiempo y bienvenida a Recomiéndame un buen libro. Bueno, muchas gracias y yo muy encantada de estar acá y de charlar con todos ustedes. ¿Qué les puedo contar de mí? Soy argentina, estoy pasando como casi todos los argentinos un momento muy duro en términos políticos, con un gobierno de ultraderecha que odia todo, odia, menos a los grandes empresarios, a los muy grandes. Eh, y estoy contenta porque hace un par de días tuvimos una marcha por la educación pública multitudinaria y, y no sé qué más decirles de mí. ¿Qué más les puedo contar, Víctor? Pues cuéntanos un poco de ti, cómo llegaste a la escritura, cuántos años llevas escribiendo, cuántos libros. Bueno, libros publicados, 5. Llevo publicando 14, 15 años y escribiendo desde que, no sé, desde que aprendí a leer y escribir. O sea, eso no puedo saber cómo llegué a la escritura. Cuando tuve razón, estaba ahí. Como, estaba ahí, no sé. Era como algo en lo que estuve. Supongo que me encantaba que me cuente cuentos. Después, cuando fui capaz de leer por mí misma, encontré que ahí había un mundo en el que yo me sentía mejor, un mundo más interesante y a la vez eh,
protegido, un mundo lleno de aventuras y a la vez protegido, que era algo que me venía muy bien, porque el contexto era un poco áspero. Y me puse a escribir cositas y me gustaba mucho. Lo que más paz me daba cuando era niña era escribir y dibujar. Y lo de la escritura prosperó. Y nunca consideré seriamente hacer otra cosa, que es algo raro porque vengo de una familia obrera. No había un solo libro en mi casa. Sí compraron cuando se dieron cuenta de que a mí me gustaba, algunos. Después mi abuela tenía una pequeña biblioteca de una colección de libros muy popular en Argentina que llamaba la Biblioteca Robin Hood. No sé si existió en el resto de nuestro subcontinente, parece que sí, por lo que estoy viendo. Y ahí empecé a leer esos libros con mucha también felicidad. Después tenía unos vecinos que eran de más dinero que mis padres y tenían libros, pero sin ningún criterio. Así que leí un montón de bestsellers en los que había cosas como sexo, drogas, violencia, y nadie sabía lo que yo leía, así que me fui enterando de la existencia de esas cuestiones a una edad relativamente precoz, así que me imagino que no entendía la mitad de lo que leía en esos casos, pero no me molestaba no entender, igual me encantaba. Y, y después les robaba dinero a mis padres para ir a comprar libros, lo que me traía muchos problemas, porque después volvía con los libros a casa y de dónde había sacado el dinero, era obvio. Así que me ligué unas cuantas palizas por eso. Y después, nada, después ya me fui consiguiendo los libros de las maneras que fui pudiendo. Y después, bastante joven bueno, no sé si joven, me fui de la casa de mis padres cuando tenía 18 y no tenía un centavo, no tenía dónde vivir y no tenía trabajo. Me conseguí un trabajo, me alquilé un departamento. En Argentina hubo una cosa que se llamó hiperinflación, que era una cosa muy loca, en la que vos te levantabas y las cosas tenían un precio y a las 5 horas eran más caras. Entonces, había que, no sé, levantarse a las 6 de la mañana si tenías dinero para ir a comprar el arroz y en mi caso los cigarrillos, porque horas más tarde eran más caras. Y bueno, así fui cambiando de trabajos, de casa, todo así, medio, medio difícil, hasta que me conseguí un trabajo bueno, pude ir a la facultad y acá estamos. Qué bien. Y luego, ¿qué nos cuentas de las niñas de Naranjel? Que aquí, según entiendo, porque ya estuve en una plática contigo, es que pues juntas algunas de tus pasiones, como es la selva. Y para mí esta novela fue un desafío muy grande, eh, porque formalmente es distinto a lo que yo venía haciendo, y además porque junta varias de mis pasiones. La selva, que para mí es como uno de los lugares de la Tierra en los que es más fácil comprender que uno es parte del tejido de la vida de la Tierra y que somos carne de la Tierra, ¿no? En la selva eso tenés que estar muy distraído para no darte cuenta. Te das cuenta, lo sentís y es muy hermoso, muy hermoso. Después, otra cosa que a mí me encanta y que en mi vida ha sido un antes y un después es el contacto con los niños, la interacción con niños. La cuestión de cuidar niños y recibir algo que es también cuidado de ellos, de alguna manera, ¿no? Las preguntas, los juegos, la mirada del mundo, la ternura, la sencillez del amor, porque vos a un niño lo tratás bien y lo querés, y el niño te trata bien y te quiere, no hay mayores complejidades, ¿no? Después también cuestiones como la de la conquista, que a mí me interesa por lo que se llama así en la historia, o sea, la invasión que hace España de nuestro continente y el consiguiente genocidio y el saqueo feroz, feroz. Y también me interesa por el presente, ¿no? Porque nuestro subcontinente sigue siendo una colonia o varias colonias, depende cómo quiera verse. Estamos gobernados por una clase dirigente que en mayor o menor medida, y no digo que sea sutil esa diferencia, si es mayor o menor, puede ser grande, pero parecen virreyes, están gobernando para el saqueo, siempre
Y son colonizados y coloniales, somos colonizados y coloniales. Colonizados porque nuestro territorio es territorio de saqueo, es zona de sacrificio, y coloniales porque el genocidio a los pueblos originarios no para nunca. Nuestros estados lo siguen haciendo, los atropellan sus territorios, no les importa nada. Bueno, es muy tremendo eso. Y también me interesaba, me impactó la historia de la monja alférez, que es una historia tan loca. Y también me interesa pensar la diferencia entre culturas, ¿no? Entre lo que es Occidente y lo que son las culturas amerindias. Occidente con esta cultura de muerte, que es como que se come la cola. Estamos en un estadio del capitalismo en que el capitalismo empieza a comerse su propia cola y se va a comer todo. El problema es que en la parte de la cola estamos nosotros y somos los primeros que caemos. Y los pueblos amerindios tienen una filosofía mucho más inteligente, mucho más sofisticada, que permite que vivamos los humanos sin destruir el tejido de la vida de la tierra. Y acá tengo noticias que ya sabemos todos, ¿no? Pero sin el tejido de la vida de la tierra nosotros no existimos. Y también me interesaba pensar la ternura como factor desencadenante o como posible factor desencadenante de un cambio radical. Muy bien. Pues si no tienes inconveniente, vamos a pasar con las preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la lectura. Nela, adelante. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Un gusto conocerte. Un placer Es mi conocerte, primer Nel. libro, es mi primer libro que leo de ti. Y fíjate, te voy a contar un poquito de mi experiencia lectora. Normalmente yo siempre eh, en los libros agarro, checo la contraportada, los leo para saber de qué va. No sé por qué. En tu libro yo dije, no voy a leer la contraportada. Me gustó mucho la portada. Dije, no quiero hacerme un spoiler, no quiero nada, quiero ver cómo me va a impactar este libro, cómo me voy a sorprender. Y déjame decirte que sí pasó, me gustó mucho. Y por ahí ya empecé a ver como, empecé a leer un poquito después que mis compañeros el libro, pero me lo devoré, me encantó en el sentido en que dije, desde la primera página ya me está diciendo que aquí hay una mujer que ya no es mujer, que es hombre, qué está pasando, por qué pasó esto. Eh, no es el típico cliché de decir es una mujer que se quiere vestir de hombre porque necesita como expresarse de esa manera, o sea, no. Me captó toda la atención el hecho de ver que la carta para la tía, bueno, esas cartas para la tía, dije, quiero seguir leyendo más la carta de la tía. Me encanta cómo le va contando su historia, cómo va diciendo, es que yo me escapo del convento y tú sabes que yo siempre quise ser otra cosa. Entonces, de la manera tan natural que se aborda este tema, eh, de cómo no se siente impuesto ni forzado, ni porque sea así como, va a ser un tema de o sea, no, 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 no. Situamos ya a la época de la conquista y ahí vamos viendo que es un personaje que tuvo que ser violento, se tuvo que convertir, que ella ya era prácticamente un hombre que quería viajar, conocer por sus sueños, tuvo que convertirse en lo que siempre fue, ¿no? Entonces esa parte me gusta mucho cómo está escrito, la interacción que empieza a tener con las niñas, porque empieza también con los animales también, ¿no? En los nombres dije, qué será? ¿Será un caballo? ¿Será un mono? O sea, y poco a poco nos vas dando las pistas de qué son, ¿no? Y cómo está el contexto, la selva y todo. Me gusta cómo está toda la historia y mi pregunta ya más hacia lo particular es, ¿cómo llega este personaje de la monja a ti como escritora? Porque ustedes tienen toda una diversidad y una gama, pueden escribir de algo que en el momento dicen, bueno, esto me está llamando la atención, esto lo quiero, o sea, si nos puedes contar ahí cómo fue
el conocimiento para Gabriela de este personaje y cómo decidiste contárnoslo con estas cartas que de alguna manera epistolar, pero poéticas, porque no es una narración histórica, es hacia tu pluma, hacia tu estilo, pero sí me gustaría saber cómo llegó ese personaje para que hayas dicho, este es mi novela y yo voy a hablar de ella y la voy a presentar, ¿no? ¿Cómo llegó para ti? Bueno, Nela, primero gracias por todo lo que me dijiste. Hace bien conocer lecturas tan generosas. Y el personaje llegó de una manera casual, hace mucho, hace como 20 años, en la casa de un gran amor que tuve, había una acuarela, que era una persona vestida con una armadura, con una lanza, asesinando a otra persona que era evidentemente de un pueblo amerindio. Y era evidentemente una escena de conquista. Y abajo decía la monja alférez. Y a mí me sorprendió mucho por lo de monja. Digo, de una monja yo no es que espere ninguna maravilla, pero no espero que ande con lanzas matando gente. Entonces me intrigó y me fui a averiguar y encontré su autobiografía, que es un libro que en Google aparece enseguida, creo que incluso está en la Biblioteca Cervantes, y es un libro muy curioso, interesante. Es como un libro de la picaresca, es un personaje de la picaresca, una especie de picaresca del horror, ¿no? Porque se vuelve un canalla, un asesino, un genocida. No es alguien que uno quisiera tener cerca, francamente. Y está todo este relato de su vida que es pura acción. Es un libro que gramaticalmente y sintácticamente está compuesto. Las oraciones son sujeto, que bueno, en castellano no lo necesitamos y muchas veces está elidido, verbo, objeto o circunstancial. Listo, se acabó. Solamente en una parte reflexiona un poco y tiene alguna subordinada, que es cuando mata a su hermano, que bueno, era un momento en el que cualquiera tendría un minuto de recogimiento. Es el único minuto de recogimiento que tiene y de reflexión. Y es un personaje muy particular, ¿no? Que encara la vida tal y cual se le da la gana, por lo menos hasta un punto, después empieza con esta rueda de crímenes y juego y preso y zafar de la cárcel por un pelo, que no parece una elección, parece más bien un círculo tanático de muerte. Eh, y, pero es una persona que decide vivir como quiere y termina teniendo la bendición del rey y del papa para hacerlo. El rey le permite usar su uniforme y su grado militar y cobrar las pensiones, que en esa época era dificilísimo que te paguen las pensiones, y el Papa le permite usar su nombre elegido. Es un montón. Es curioso, digamos. Hoy mismo el Papa no bendeciría a nadie, creo, en esas condiciones. Bueno, este lo logró, a él lo bendijeron, a su elección de vida. Y después se vuelve a América y ahí se le pierde el rastro, y ahí es donde yo lo tomo. Me gustaba pensarlo, bueno, ya hizo el desastre, vuelve, se encuentra en estas extrañísimas circunstancias, en una selva, en la compañía de dos niñas a las que tiene que cuidar, pero a las que termina cuidando por los motivos más equivocados, no por los motivos por los que lo haría cualquiera, sino porque siente que salvó su vida gracias a la Virgen, y justo se encuentra con estas nenas y piensa, bueno, a la Virgen seguro que le gusta que uno cuide niñas que están muy mal, y piensa que le debe una a la Virgen y que seguro que otra vez va a necesitar de sus favores porque se la pasa haciendo cagadas, crímenes. Entonces dice, bueno, las voy a cuidar. Y está en la selva con las dos nenitas, con una perrita, con dos caballos y dos monos, y con toda la selva. Y ahí, a través un poco de la interacción con las niñas, que con sus preguntas y sus juegos lo empiezan a ayudar a ver el mundo de otro modo y a sentirse de otro modo. Y de la selva, en la que él siente que es parte de algo mucho más grande que él, empieza a tener una transformación mucho más radical que su transformación de género, que como vos decís, en esta novela está pensada como, bueno, él hoy sería un varón
trans, bueno, sí, es varón trans y también vasco, como con la misma importancia, como un rasgo identitario más, no más que eso. Que sería un buen modo de considerar a todas las personas, sean cuales sean sus elecciones, ¿no? Uy, Y me mira, gusta también cómo lo abordan las niñas de una manera tan normal. O sea, porque ahí conectas esa parte de identidad, de, o sea, el género pasa así como tú puedes ser hombre o mujer, o sea, y le empiezan a preguntar, ¿y tu Dios qué es? ¿Es hombre, es mujer? ¿Cómo es una? O sea, esa parte de las preguntas como un poco más introspectivas que los niños le van haciendo a, a nuestro personaje, Antonio, eh, que le empiezan a decir, oye, y eres un ángel, y te vamos a hacer, te vamos a hacer tus alas, y, o sea, y qué es el bien, qué es el mal, o sea, donde muchas veces no hay una respuesta que sea absoluta, y nos recuerdas que mucho esto de la conquista era porque venían de otro país, con otras ideas, y querían imponer realmente, y no era de que las comunidades de América del Sur, en este caso que nos sitúas, no es que ellos estuvieran equivocados, ellos veían la vida, el mundo desde otro punto de vista, mucho más hacia la naturaleza, hacia las estrellas, o sea, en esa parte espiritual me gustó mucho porque esas reflexiones, a veces ahorita si lo trasladamos a lo que es la época actual, muchas veces nos hemos olvidado, ¿no? Cómo conectas con la naturaleza, cómo conectas con, o sea, a lo mejor con simplemente preguntarte cómo se originó todo, desde una teoría puede ser desde la evolución o hacia algo más religioso, y lo planteas tan padre en ese sentido, entonces, y lo que más me gustó es en la parte, y ahí sí no sé, o sea, puede ser eh, en qué efectos estaba Antonio, no sé, se lo imaginó, o sea, como que queda muy abierto, pero el hecho de que las niñas se transformaran como en este tipo de animalitos como de jaguar y todo, eh, es mucho de nuestra cultura prehispánica, al menos en México, los jaguares en la maya, y que digo, bueno, es que nosotros desde México lo vemos, pero vamos bajando y la conquista en diferentes países tiene como también sus coincidencias con nuestra cultura. Entonces, me gusta cómo nos sitúas particularmente, que no fue hacia la ciudad, sino hacia la selva, ¿no? gracias, Nela. Sí, trabajé un montón en eso que estás diciendo y, y, y por supuesto que las culturas amerindias no estaban equivocadas. De hecho, son culturas que se dieron cuenta de que no puede haber una producción infinita en un planeta finito. Son culturas que saben que no existen si no existen las selvas y los ríos. Y la cultura de Occidente, que se nos impuso a sangre y fuego, parece que no le alcanzó la razón y el cerebro para darse cuenta de eso. Así que quien tenía razón, me parece que va quedando cada vez más claro. ¿Quién tiene Mu- razón? Muchas gracias por tus respuestas. Gracias a vos, Nela. Gracias. Meli, adelante. Gracias, Víctor. Gabriela, un placer conocerte. Yo también es el primer libro tuyo que leo. Me fascinó el hecho de que hayas podido em, narrarlo también en un español que se siente antiguo, pero a la vez es fácil de leer, porque a veces con los libros en español antiguo, no sé, uno trata de leer de pronto el Quijote en alguna de sus ediciones y como que uno se atora, ¿no? Se va atorando. Incluso tú metes estos extractos del Quijote como parte eh, de escenas como de la vida diaria, ¿no? De un capitán español. ¿Estás bien? Sí, 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 es mi perrito que quiere mimos. Ah, Este, yo quisiera saber por qué elegiste este formato de las cartas, de las epístolas para poder contar esta historia y qué fue lo que más te costó trabajo a la hora ya de estar contando, porque efectivamente vas contando la historia no de manera lineal, sino casi como una trenza tejida, ¿no? Entonces quisiera saber esas dos
esas dos cosas, por favor. Bueno, Mary, en principio, gracias por lo que decís. Y bueno, se lee fácil el castellano antiguo porque no es castellano antiguo, es un juego, es un castellano contemporáneo y ahí agarro, le pego a los verbos de vez en cuando artículo y pronombre, o pronombre y artículo, y suena antiguo. Si en vez de decir se lo puso, digo púsoselo, listo, suena antigüedad. Bueno, y con eso y un par de juegos más se crea el efecto de castellano antiguo. ¿Y cómo seguía la pregunta? ¿Perdón? No, muchas gracias. ¿Cómo escogiste que fuera a través de epístolas y qué fue lo más Ah, difícil para ti? y porque a mí me pareció, yo quería que él se pensara, y en este espacio de quietud y tranquilidad, que es curiosamente para ellos, para la manada, la selva, él está tranquilo, no tiene que fingir nada, no tiene que escapar de nada, y está en contacto con las criaturas, ¿no? Y eso lo lleva a preguntarse, bueno, ¿y él qué tipo de cuidado recibió? ¿Qué tipo de amor recibió alguna vez en su vida? Y bueno, su tía es el único amor que recibió, porque unos padres que te mandan a los 4 años a un convento no te quieren, son una peste. Eh, y, mm, y esa pregunta lo lleva a la tía, y entonces pensar en la tía lo lleva a pensar en escribirle a la tía, y en esa escritura en que le va contando qué pasó estos 30 años que no se vieron, él empieza a pensarse, a sentirse, a contarse. eh, por eso las epístolas. Y después lo de la trenza, y bueno, eso me costó, justamente, trenzarlo. Ese pasado de la carta, es un pasado que también tiene algo de presente, con el presente del cuartel, con el presente que marca las cartas. Trenzar eso fue un despelote. Me hice unos mapas mientras lo iba haciendo. Después me confundía, pero al final quedó. Sí, quedó muy bien, quedó muy bien. La verdad es que al principio pensé que iba a ser, o sea, como que le dudé un poquito en el punto en el que se entrelazan las cartas con la realidad, pero no, o sea, fue como de, más fue la anticipación de que podía hacerse un nudo que lo que realmente creo que lo manejaste muy bien. Te felicito y la verdad es que sí nos da muchas más ganas de seguir leyendo tus otros libros. Estaba viendo que también has publicado La Virgen Cabeza y Las aventuras de la China Iron y se ve muy bien, así que esperemos que podamos otra vez poder seguir leyendo tu obra. Muchas gracias. Gracias, ojalá que sí. Albert, tu Hola, ¿qué tal? pregunta. Buenas tardes, Gabriela. Me sumo a los elogios de las compañeras. La verdad es que yo también es un libro que disfruté bastante. En un principio, la verdad es que sí me costó algo de trabajo como agarrar el hilo, ¿no? A la novela. Tanto así que de repente tuve que regresar en algunos momentos como para volverme a adentrar a la historia, ¿no? Algo en particular que me gustó mucho fue la parte esta de la diversidad lingüística que manejaste, ¿no? Desde el guaraní, latín, el español del siglo de oro y no recuerdo cuáles otros, ¿no? ¿Cómo fue esta parte de integrar toda esta diversidad de lenguajes en tu novela, ¿no? ¿Qué tan complicado fue para ti en este caso escribir esta novela, bueno, de esta manera o fue siempre tu intención o conforme fuiste construyendo tu novela tuviste la necesidad a lo mejor de recurrir a a estos lenguajes? Conforme fue avanzando, tuve la necesidad y la complejidad de incluir otras lenguas es que se entienda igual. Bueno, ¿cómo hago para poner algo en latín y que se entienda igual? ¿Cómo hago para poner algo en guaraní y que se pueda deducir el significado por contexto? Ese fue como el desafío. Y también me interesaba mucho y que es algo que me interesa mucho, que es que las lenguas se trencen, por así decirlo, sin jerarquías, ¿no? Sin las jerarquías
que tenemos metidas en el cuerpo también a sangre y fuego. Y bueno, eso no es difícil, o no fue tan difícil, pero sí que fue un desafío. Y después que todo sonara dentro de la misma música, que no fuera disonante, que de alguna manera construyera una composición armoniosa. Muchas gracias. Y hay otro elemento, perdón, también recurrente, a lo mejor, y tiendo siempre a investigar, pero de repente no me da la vida para tanto, pero el jote, ¿es un ave tradicional o característica de por allá Es un o es... ave tradicional de la selva paranaense, es un ave carroñera, es una especie de buitre. Ok, muchas gracias. De nada. Oye, Gaby, a mí me llamó mucho la atención y ahorita diste un poco la respuesta, el cómo tomaste parte de la historia de la monja alférez. La monja alférez aquí fue, si no mal recuerdo, en los años 40 hicieron una película mexicana y Y con María luego, Félix. sí, y luego, si no mal recuerdo, hubo una radionovela, que en esa época se escuchaba muchas novelas por radio. Entonces es un personaje que yo tenía identificado, pero pues me vi obligado a leer la biografía, la autobiografía, y la verdad es de que tú lo tratas muy bien en tu novela, porque ahí veo yo dos elementos. Uno es de que ya cuando regresa ya está más grande, ya no tiene la misma fuerza, la misma energía que en un principio. Y bueno, y la historia, según estuve investigando en internet, es que regresa y muere aquí en México, cerca de Veracruz, que ella tenía unas mulas en donde llevaban mercancía entre México y Veracruz, y en uno de esos viajes, pues ya no se sabe bien a bien, por ahí parece que murió, pero tú le das un tratamiento, hablabas justamente de la ternura, pues había sido un personaje despiadado totalmente, y comentaba yo con los compañeros, tú la pones muy suavecita, porque ya no es tan, perdón, ya no es tan asesina como lo fue en un principio. ¿Cómo Bueno, pudiste matizar un poco eso, y me parece que desprenderlo de la lo que pasa historia? es que él en la selva sufre una transformación completamente radical. Él termina siendo algo no humano, un ser no humano. Él cambia completamente, cambia incluso de especie. Por eso se vuelve más suavecito, porque sufre una transformación, pero la más radical que imaginar se pueda. No es por una cuestión de fuerza, de diferencia de fuerza, sino porque es transformado, es profundamente afectado por lo que le está pasando y es radicalmente transformado. Deja de ser humano, no solo, ya que es un cambio total. Muy bien, Héctor, ¿tienes un comentario, pregunta? Hola, buenas tardes. Perdón, pues yo vengo entrando apenas, Gabriela. A mí me gustó muchísimo tu libro. Me gusta mucho este juego de llevar una carta y irle platicando a la tía lo que vivió y cómo lo hace. Me llamó la atención y tú, igual que Víctor, tuve que buscar sobre quién era este personaje en el que te habías inspirado o basado. Yo no sabía esto que está diciendo Víctor, que era tan agresivo. A mí me daba mucha curiosidad el saber esto mismo que ella se pregunta en el texto, ¿no? Que cómo es que no se dieron cuenta que hablaban de que era una mujer. O sea, eh, ahora que hablas de una transformación, pues yo supongo que algo de eso hay, pero hay escenas o hay pasajes sobre esa figura, sobre este personaje que me llamaron la atención. Uno es ese que se pregunta a sí mismo por qué no se dieron cuenta que era una mujer. Luego, como cuando regresa a su tierra, creen que regresa virgen. Ella misma reconoce que para nada, pero no regresan, pero no hay, no hay más de ella, de toda esa historia, aunque sí hablas un poco sobre, como dices, cómo se transforma, cómo por cuidar a estas niñas, cambia esa forma de ver las cosas, aunque a mí sí me parece que refleja lo agresivo cuando
cuando se defendía y cuando esos pasajes en donde, bueno, pues así es, pues de aquí en adelante iba a empezar a matar y porque, bueno, yo así lo leí, fue lo que leí, o sea, puede ser que con los textos con las niñas y cuando les respondía preguntas o parecía o era suave, pero entre esas partes donde le va contando a la tía, le va platicando lo que hacía y le va diciendo que cuando empezó a echarse el primero, o sea, el primero que mató y por qué y cómo y esa construcción que va haciendo es muy padre, esa como le va construyendo a la tía quién fue esa sobrina cuando se encuentra con su familia, con el hermano. A mí me encantó el cómo le iba contando a la tía qué fue qué le fue pasando. Y a la vez esa otra parte cuando las niñas lo cuestionaban. Es algo así como, me gustó muchísimo era como escuchar a dos personas, o sea, a una que se sabía totalmente diferente y fuera de lo que se esperaba de ella, y a la vez al guerrero. A mí me pareció increíble tu escritura, no había leído nada tuyo, pero me encantó el libro, o sea, me encantó ese juego, me encantó conocer de cómo de quién es ella y cómo se lo platica a la tía y de quién es para las niñas y cómo las protege. Me parece fascinante el cómo lo haces. Muchas felicidades y yo no sé si ya lo respondiste, pero a mí sí me gustaría saber por qué o cómo llegas a ella. Yo no sabía que era tan popular la monja. A mí me pareció increíble que tomar un personaje así que ya acabó quedando la duda con esos mismos pasajes. Si hablábamos de alguien eh, o muy etéreo en su manera de verse, o transexual, o transvesti, o cómo se llegaba a identificar, pero es tan respetuoso todo ese trato en su redacción que sí no puedo evitar preguntarte qué más sabes o cómo llegas a la monja o qué te causó el arrancar con ella. Perdón si ya lo contestaste, pero es que vengo llegando y No te preocupes, Héctor. Bueno, muchas gracias por todo lo que decís. Em, Llegué por casualidad por una acuarela que había en la casa de un gran amor que tuve. Ahí leí su autobiografía y me parece que la cuestión del género bueno, es una construcción cultural, ¿no? Y en esa época era diferente que ahora. Había otras categorías de género. Y además, bueno, ¿qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? Lleva una vida de hombre. En esa época, nadie que hiciera lo que ella hacía podía ser una mujer. Y yo creo que por eso digamos, biología no era ni sospechada, porque no importaba, llevaba una vida de varón, era un soldado, era un guerrero, era un asesino. Eso era cosa de hombres en esa época. Che, cállese la boca. Y eh, Y bueno, era un personaje muy fascinante. Yo no sé si es popular, sí, para los españoles, para los vascos. Bueno, no sé si a los vascos les gustaría que les diga español, algunos sí, algunos no. em, es popular. Y sí tuvo esta vida en México con la película de María Félix, ahí tuvo como una otra vida, bien distinta igual a la histórica. Eh, y, Y a mí ese personaje me sirvió como para trenzar todas las otras cuestiones que están en el libro, ¿no? Lo logras increíble, de verdad. Muchas felicidades porque Ay, gracias, me encantó el libro y cómo se conecta, de verdad. muchas gracias, muchas gracias. Alberto, otro comentario. Este, tenemos una pregunta, sí, tenemos una pregunta que nos hizo una compañera que no ha llegado, ya viene en camino. Y bueno, dice, bueno, es Jenny, y Jenny pregunta, me gustó la forma en que cuentas con estas aventuras la colonización, o más bien la invasión de América Latina, la ecología y también narrado desde el pasado. Una carta y estas niñas que querían saber todo y el por qué, y con personajes que nos lleva a la reflexión. Mi pregunta es, ¿por qué narras la historia desde la selva y el cómo fue el escribir y narrar a las niñas del por qué? Bueno, desde la selva, porque yo siento, o para mí es el lugar en el que resulta más evidente esto que les decía hace un rato.
que somos parte del tejido de la vida de la tierra, que somos carne de la tierra. Y yo en la selva eso lo siento con una claridad meridiana. Y también veo cómo trabaja ese tejido, ¿no? Cómo transforma la muerte en vida, cómo de una flor sale otra, sale otra, sale otra, cómo de una planta sale otra, sale otra, sale otra. Cómo es tan maravillosa y prolífica y cómo es tan evidentemente una red. Por eso la selva. Y las niñas, este era un libro muy oscuro al principio, lo escribí muchas veces hasta que encontré a las niñas. Estaba como muy obsesionada con esta novela y una vez tuve un sueño y cuando me desperté, la frase que me quedó era tan tierno como cruel. Y ahí supe que lo que le faltaba a este libro era eso, una ternura. Y me puse a buscar y encontré a las niñas y fue una felicidad y un momento luminoso para la novela y para mí también. Muchas gracias, Víctor. Nela, un comentario Ah, más. y ahorita va. Sí. Fíjense que nosotros cuando empezamos a leer el libro, entre nosotros nos dijimos, a ver, entren con todo en el libro, hay nada más como algunas palabras que se necesitan como en guaraní, porque decíamos, no entendemos, más o menos sacábamos la conclusión de qué era lo que decía. Ahí sería mi duda. Porque no sé si eso pasó en nuestra edición de México o en alguna otra edición venga. A veces se incluyen los pies de página o un glosario. En este caso no viene, pero entre nosotros dijimos, ustedes pónganle en Google y con eso no hay como ningún impedimento. Nos aclara ciertas palabras, pero no impide que la lectura se dé de manera fluida, ¿no? Una vez que pasas ese filtro, el libro es muy, muy, muy interesante, es muy llamativo. Entonces esa sería mi duda, si en nuestra edición mexicana no viene o si tú sí lo consideraste o era totalmente la idea de no incluirlo. No, totalmente la idea de no incluir ningún pie de página. Las palabras en guaraní son solo 18 y yo trabajé un montón para que se pudieran entender como por contexto, que por ahí no Exacto. sabes exactamente qué quiere decir, pero más o menos te das cuenta. Y para eso también confié en nuestra condición de culturas periféricas, ¿no? Yo me concibo como latinoamericana, antes que nada. Y he leído millones de libros escritos o traducidos, por ejemplo, al español de Madrid. Hay muchas palabras que yo no sé qué quieren decir. Son para los madrileños, yo qué sé. Y las tengo que sacar por contexto. O he leído las obras completas de Dostoyevsky con parrafadas enteras en francés. Yo no sé francés. Y sin embargo, más o menos me fui dando cuenta, esto antes de Google, ¿no? Y confié en que seguimos teniendo esos poderes de deducción por contexto, digamos. Y Sobre todo también en la está parte, Google. en la parte Pocas para... de los diálogos de las niñas, donde le andaba diciéndole él, no, no te creo, es mentira. Y yo decía, algo así le está diciendo como, no me Claro, viste que mientes, no más o te menos creo te da. nada, eres un bobo, no sé, o sea, me estás cuenteando, o sea, dije, ah, dije, ya después como que luego Gleva decía, ah, no estuve tan mal, y ya me seguía, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que intenté. Y otra duda que tengo, ya este es como, bueno, de duda de lo que pasa con el obispo, ¿no? O sea, porque hay una parte que nos decía Ricardo, ahorita Ricardo no pudo estar con nosotros, pero decía, es que no supe qué le pasó al obispo, por qué se murió. Le digo, Ricardo, le dio un infarto por andar ahí de morboso, de ahí de andar de mirón. Entonces, Por el vicioso tema, y exactamente, malvado. y a mí lo que me llama la duda, digo, en esa época eran crueles nada más porque sí, ¿no? Porque eras diferente. La maldad de tener a la niña enjaulada, porque eso fue como Antonio libera a la niña, o sea, sí es como la promesa de la Virgen, pero no hubiera sucedido si no hubiera encontrado ahí con su capitán a la niña, los monos ahí enjaulados. Entonces,
¿cuál era el motivo de este señor? O sea, me puedo imaginar una cosa como medio oscura, medio fea, En la de por qué novela tenía está haciendo un experimento. Es como una vanguardia del espíritu científico que después va a tener el Occidente, que hizo experimentos horribles, horribles, horribles. Y es un experimento que está haciendo. Quiere ver cómo es la organización jerárquica de las culturas originarias, comparándolas con la de 2 monos o 3 monitos. Ok. Digamos que así como tipo los nazis, ¿no? Con los judíos. Y a ver, saber si tú tienes esta similitud con un Y no, animal y a ver, ¿no? no solo los nazis, Mm, que se llevaran personas de nuestras tierras y las exhibieran en la Gran Exposición Universal de París, pasó a principios de este siglo, por darte una idea, ¿no? Hicieron cosas peores, hicieron cosas horribles, horribles, imperdonables, por los siglos de claro. los siglos imperdonables. Muchas gracias, Casi no Gabriela. salimos de nada. Meli, un comentario final. Un comentario final, me encantó cómo pudiste también incorporar todo este tema de cantos, los cantos que están muy relacionados también con las tribus. Y quería decirte también que lograste transmitir todas las escenas de miedo, de que cuando se voltea la tortilla hacia los conquistadores, cuando la selva y sus habitantes empiezan a hacerles sentir lo que ellos les hacían sentir a todos los demás, creo que lo lograste de una manera magistral. O sea, yo podía sentir todo este miedo de pronto a entrar en un lugar pequeño, que parecía pequeño, pero que era tan vasto que a la vez no parecía terminar y que a la vez se cernía sobre ellos y que de pronto les llovieran las flechas y que escucharan nada más, o sea, que tuvieran más miedo antes de el ataque por toda esta sensación de adelanto que les iban dando con los tambores y con los sonidos y que se estuvieran intercalando los hombres con las mujeres. Tienes unas mascotas hermosas. Y son muy, les gusta participar. Sí, están geniales. Este, mi comentario es que lo lograste muy bien. Eh, realmente se siente, no solamente eso, no solo las aventuras de Antonio, no solamente todo lo que, o sea, cómo va cambiando de una persona que ni siquiera se cuestionaba porque, o sea, el obispo era su amigo, mi amigo, no sé qué, el capitán, o sea, tenía más miedo de la horca o le importaba más eso y luego esta idea, como decías tú, rara de cumplir unas promesas a la Virgen por si acaso, guiño, guiño, que realmente el horror de ver lo que le hacían a la gente y que luego haya gente que luego se inmolara solita como de, me voy a sacrificar y saltaran al fuego. Entonces, creo que es una obra muy impresionante y sí te agradezco mucho porque refresca. Luego leemos muchas cosas, que están contados, no sé, creo que ahora las cosas tienden a contarse un poquito como para que la realidad te abofetee y, y se agradece algo que a pesar de que sea duro, esté contado de una manera muy lírica. Entonces, muchas gracias. Bueno, todo mi agradecimiento, Meli, para vos, por esta lectura, para todos ustedes. Es hermoso escucharlos y bueno, les agradezco un montón. Espero que nos veamos la próxima vez que tenga la suerte de ir a México, que seguro que va a ser pronto porque me encanta. Y les mando un gran abrazo y feliz, feliz, feliz cumpleaños para Recomiéndame un libro. Muchas gracias. Y pues un último favor, Gaby, una foto del recuerdo con la portada de tu libro. Ah, no, y Albert, faltaba ver si todavía hay tiempo para un comentario de Héctor, pero bueno, va la foto. a ver. Ahí va la primera, 1, 2 y 3. También. Va otra. Ahí va 1, 2 y 3.
Muchas gracias. Ah, nada más te quería agradecer, Gabriela, uniéndome a lo que dice Meli. De verdad, fue hermoso leer algo que, sin quitarse esa línea de lo que hemos leído, de lo duro que pueden ser las cosas, estuviera tan hermosamente narrado. De verdad, o sea, fue bien refrescante, fue bien bonito toparnos con tu libro. O sea, ha sido, y que es una pena que no alcanzaras a escuchar a todos los demás compañeros que lo leyeron con nosotros, porque pues, por cuestiones del trabajo y demás no están aquí, pero a todos fue como un respiro, así un soplo, una cosa muy bonita, en verdad. Muchísimas gracias y qué bonito escribes, de verdad, qué bonito escribes. Ay, gracias. Me emocionás, Héctor. Les agradezco muchísimo a todos y abrazo para los compañeros que no están y para ustedes abrazo doble. Y Muchas muchísimas gracias. gracias. Buenas tardes a Buenas todos. noches. Gracias. Buenas noches, buenas tardes Gaby, y nos gracias a vemos a la todos. próxima. Muchas Dale, gracias. hasta la próxima. Gracias.